expresaré que te quiero y que bien de adentro todo lo que siento. Atención, mucha atención. Se viene el segundo aniversario del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, Rompiendo el cerco mediático. y fuente de solidaridad con el pueblo salvadoreño. 10 de diciembre, de 2 a 4 p.m., hora de El Salvador. Dedicamos este segundo aniversario al comandante Dimas Rodríguez, caído en combate el 12 de diciembre de 1989, en el marco de la ofensiva Hasta el Tope y Punto, también conocida como ofensiva Fuera los fascistas, Febe Elizabeth vive. Y con él rendiremos homenaje también a todas y todos los veteranos del FMLN y a todas y todos los lisiados de guerra del FMLN, conquistadores de la paz y la democracia en El Salvador, selladas con la sangre de todas y todos los héroes y mártires de la revolución salvadoreña. ¡Te esperamos! ¡Hasta la victoria final! Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Liberándonos en Comunión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático. Mi nombre es Alonso Acosta, del Colectivo Digital de Europa, y en esta ocasión me acompaña la compañera Lenina Tejada, reportera del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, quien nos va a estar conversando, vamos a estar desarrollando el tema de la opción preferencial por los pobres a la obligación y el compromiso con los pobres. La compañera Lenina Tejada ya ha estado acá también conduciendo este programa, pero ahora lo vamos a hacer juntos. Le voy a pedir a la compañera Lenina que se presente y que dé un saludo y después vamos a comenzar a desarrollar el tema. Bienvenida, Lenina, un saludo a nuestra militancia y a la audiencia que nos sigue a esta hora. Hola, hola. Mucho gusto, camarada Alonso. Un saludo a la coordinadora del Frente Intercontinental y un abrazo y un saludo a todos y a todas los que nos sintonizan en su programa Liberándonos en Comunión. Muy bien, camarada Lenina, ahora vamos a estar desarrollando el tema, como decíamos, pasar de la opción preferencial por los pobres, o sea, que ya no sea una opción, sino que sea una obligación. Nosotros estamos obligados a tirar todas nuestras cartas con los pobres, como decía José Martí, con los pobres de mi tierra quiero mi suerte echar. ¿Cuál es tu interpretación, Lenina? Después vamos a pasar una entrevista que tú hiciste al compañero René Osmin Pérez, que es un líder comunitario de allá del cantón Miraflores, arriba, del municipio de Candelaria, en Cuscatlán. Pero antes de eso quisiera que desarrolláramos cómo interpretas tú este concepto y cuál es tu compromiso con ese legado. Bueno, en primer lugar,
vamos a intentar de enlazar un par de ideas porque el tema es muy complejo y se puede explicar de diferentes formas. Sobre todo se puede abordar más que todo en bases bíblicas, así como la teología de la liberación de Paulo Freire. Pero construyamos algo. En primer lugar, es importante que nosotros sepamos identificar que la opción preferencial por los pobres fundamentalmente significa la opción preferencial por los que están desprotegidos, por los que son desposeídos en nuestro país. Hay que entender algo también, camarada Alonso, que Juan Pablo II lo explicaba en uno de sus diferentes discursos cuando tenía él su responsabilidad, y nos decía que los pobres son los predilectos ante los ojos de Dios. Por tal razón, envió a su único hijo, siendo pobre, a sentar su iglesia, pero con una vista especial y específica hacia los pobres y hacia los marginados. ¿Por qué les digo esto? Porque la palabra de Dios nos expresa que nosotros debemos ayudar a quien más lo necesita, que nosotros debemos apoyar al pobre. ¿Por qué? Porque donde se encuentra la pobreza, en donde hay una persona pobre con necesidad, ahí también se encuentra Dios. Servirle a los pobres es también estarle sirviendo a Dios. Quiero platicarles que lo que nosotros hemos identificado con los referentes territoriales, con los dirigentes comunitarios, porque son dirigentes comunitarios naturales, independiente de la responsabilidad institucional que ellos tengan, ellos ya están naturalizados en la comunidad donde ellos viven y tienen una característica muy importante que yo quisiera pues poder comunicar en esta oportunidad. Ellos tienen una actitud de que en ningún momento le niegan la ayuda a quien más lo necesita en su comunidad. Ellos no son los que dicen, bueno, vaya y vuelva después, cuando en ese momento tienen la oportunidad para poder ayudar. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el nivel de compromiso que ellos tienen para su gente, porque ellos ven a esas personas como si fueran sus propios hermanos, es demasiado elevado. Yo solo lo quiero vincular de esta forma. He comprendido y también ellos comprenden que nosotros combatimos la pobreza, pero también combatimos a todo aquel que genera la pobreza. ¿Por qué le digo esto? Porque se puede identificar que ellos tienen un carácter antiimperialista, tienen un carácter anticapitalista y tienen un carácter antipatriarcal. Porque todas esas, camarada Alonso y quienes nos sintonizan, son las causas, son las características que generan las causas estructurales que promueven la injusticia social en El Salvador. No son hechos aislados. ¿Por qué le manifiesto esto? Porque si hay causas específicas, hay, hay toda hay una identidad sociológica, filosófica, hay metodologías que explican cómo es el origen de la pobreza, qué lo promueve, qué lo está nutriendo, cómo funciona el neoliberalismo en El Salvador. Comprendemos que también, si esto existe de esta forma y tiene una explicación, también hay bases científicas que nos pueden nosotros apoyar para que podamos salir de esta situación tan delicada en la que nos encontramos por estas mismas razones. Y una de esas herramientas metodológicas y uno de esos métodos importantes que nosotros podemos utilizar es precisamente hacer nuestra y darle vida a la teología de la liberación. La teología de la liberación tiene un elemento muy importante, ya para cerrar mi primera intervención. Habla que la teología de la liberación tiene el principio de la solidaridad en su fundamento. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el principio de la ayuda mutua para podernos liberar. ¿Qué más podemos hablar? Que si tiene ese principio fundamental, quiere decir también que tiene un principio en común, que tiene un principio por sobre ese, el cual es establecer las relaciones entre seres humanos y también que prevalezca el derecho a la vida. Mire qué interesante esto, camarada Alonso, porque esta teología nos habla de luchar por la vida, de apoyarnos para preservar todo lo que tiene vida, tanto la vida animal, vegetal y por supuesto la vida humana.
Pero ya voy a cerrar mi participación después de que veamos la entrevista del referente comunitario René para ir cerrando las ideas con relación a la obligación por los pobres, como nos explica también Freire, y las bases fundamentales de la Iglesia Católica. Gracias, Lenina. Qué excelente exposición de la interpretación, porque es justamente eso. O sea, nosotros estamos aquí tocando dos temas que son fundamentales, que son dos conceptos de Paulo Freire, lo que es justamente liberándonos en comunión, porque nadie libera a nadie y nadie se libera solo. Tenemos que tomar conciencia de clase oprimida para poder liberarnos del opresor, e incluso no solamente del opresor externo, sino que incluso hasta del opresor interno, ese opresor que nos han como inoculado, que nosotros nos comportemos a veces como opresores sin darnos cuenta, porque para nosotros al reducirnos, este sistema explotador nos reduce casi que a una conducta animal, que nosotros actuamos casi que por intuición, por la sobrevivencia, y no desarrollamos ni el pensamiento, ni la ciencia, ni la empatía con nuestros hermanos. Y vemos a nuestros hermanos casi que como competencia, porque es lógico, digamos, al reducirnos al instinto animal, la sobrevivencia es la que se impone y por lo tanto el otro ser humano casi que se convierte el lobo del hombre. Entonces, y es eso lo que nosotros tenemos que arrancarnos y volvernos a encontrar como seres humanos, lo que en realidad, lo que nos dijo, bueno, el mensaje de Cristo. Justamente porque la teología de la liberación vuelve a rescatar a Cristo. Cristo estaba, como decían los guaraguaos, Cristo al servicio de quién. O sea, lo habían secuestrado, estaba al servicio de unos pocos. Entonces, había que liberarnos, había que liberarlo. Y eso es lo que hizo la teología de la liberación, interpretando el conocimiento que a través de la Biblia, porque también hay que decirlo, Lenina, la Biblia es un material muy rico en filosofía. A veces, digamos, lamentablemente, quizás la gente lo relaciona directamente con la teología, pero quizás hay que decirlo que teo es del griego, que es Dios, o sea, Dios. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, en teo quiere decir entusiasmo, o en teo, Dios en ti, Dios en ti. O sea, entusiasmo viene el Dios en ti. Cuando tú te sientes entusiasta es porque sientes que tienes la presencia de Dios dentro de tu ser y te sientes feliz, entusiasta. Entonces, casi toda la Biblia, por supuesto, fue traducida al latín y también al griego, pero muchas palabras vienen de ahí. Entonces, porque teo también, no sé si quizás esto es muy profundo, pero según las ciencias, antropológicas o arqueológicas, se ha llegado a la conclusión, bueno, al medir la edad de la Tierra, se ha llegado de que la Tierra tiene alrededor de 13.500 millones de años y que antes la Tierra no se podía vivir, y fue gracias al planeta Tea que chocó con la Tierra, que nos dejó el agua, y de ahí viene la Tea, que es la teología, digamos, viene de interpretar eso, que por eso que se dice, cuando uno profundiza, al final se da cuenta de que no estaban equivocados los que creían que la vida vino de afuera y que Dios vivía en el cielo, digamos, en el éter. Entonces, es demasiado profundo esto, pero, o sea, para ir, digamos, entrando en lo que es la teología, que la teología es la ciencia que trató de explicar la existencia, y por eso que se fue creando Dios, o sea, Jesucristo mismo fue un sacerdote de los hebreos. Entonces, pero él, al interpretar la ciencia que estaban en ese momento desarrollando, bueno, no se estaban desarrollando las ciencias, estaban desarrollando las filosofías, porque todavía estaba en mantillas lo que era la ciencia materialista, los materialistas, los presocráticos. Pero ya Jesucristo conocía mucho de esto, conocía mucho de la filosofía hindú, conocía mucho de la filosofía oriental,
mucho de la filosofía egipcia, o sea, de las religiones egipcias, que todas llevan a tratar de entender la vida, a tratar de entendernos, y al darse cuenta el de que nosotros como seres humanos tenemos conductas animales, porque eso también se ha comprobado, que nosotros al venir en un desarrollo de más o menos 4.500 millones de años, como humanos, pues no como sapiens, entonces, somos seres que predomina el instinto animal en nosotros. Entonces, el raciocinio es tan poco comparado a lo que es la emoción. Entonces, y es eso lo que nosotros tenemos que tratar de adaptar. Los griegos lo explicaban muy bien, que el ser humano es como un animal que tiene el cuerpo de animal, o sea, y la cabeza que es la razón. O sea, el 90% somos emociones y el 10% somos razón. Pero los dos nos necesitamos. Entonces lo comparaban ellos, por eso tenían la figura del centauro. O sea, el centauro que tiene el cuerpo de un caballo y la cabeza, el cuerpo de un ser humano. Entonces, por eso nosotros tenemos que aprender a usar la razón para dominar ese animal que llevamos dentro, porque si nosotros permitimos que el animal nos domine a nosotros, entonces no somos más que animales. Entonces, pero nos necesitamos. Nosotros necesitamos que la fuerza del animal también tome la dirección rumbo al desarrollo de lo que es la capacidad racional del ser humano para poder crear una humanidad más humana, como decía Ali Primera. Entonces, porque nosotros al reconocernos como seres sociales, nosotros vivimos como seres humanos en sociedad. Somos animales sociales, decían también los filósofos. Entonces, eso yo creo que es bien importante. Lo que tú has dicho, Lenina, o sea, rescatar todos esos conceptos, tanto de la teología de la liberación como la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, para entendernos nosotros como sociedad, como seres humanos, que tenemos que convivir en comunidad, la ayuda mutua, entonces, y ayudarnos como prójimos. O sea, no ver al otro como un enemigo o un extraño, sino que un hermano más, que necesitamos complementarnos porque la fuerza de todos hace la capacidad que podamos liberarnos. Así que yo te agradezco muchísimo, Lenina, todo el trabajo que tú estás haciendo. Tú has estado en el territorio, has estado entrevistando. Bueno, la vez pasada no pudiste estar con nosotros porque tenías a la niña enferma, lo sentimos mucho, pero qué bien que ya la niña está alentadita. Y qué buena entrevista la que le hiciste al compañero Carlos Humberto Guzmán. Y ahora vamos a escuchar al compañero René también. No sé si quieres decir algunas palabras antes de que veamos el video o lo después. No, pero tal vez alguna reflexión. Sí. Sí, bueno, solo quiero agregar lo que usted dice, es tan necesario tomar la conciencia, pero también identificar que ya está sucediendo, camarada Alonso, y sucede en la cotidianidad, porque eso que usted dice, debe de cesar, ese aprovechamiento del hombre por el hombre, así como debe de cesar esa contienda de las rivalidades y las prácticas individuales. Pero me parece muy interesante porque en la actualidad tenemos un bombardeo mediático que muy probablemente no permita que nosotros identifiquemos que ya está sucediendo lo de la ayuda mutua, pero no lo hemos podido determinar o muy probablemente no se había podido relacionar con bases científicas. Pero le voy a poner un ejemplo para cerrar esta pequeña participación, en donde nosotros vemos ayuda mutua en El Salvador, en nuestra realidad como clase trabajadora. Bueno, podemos identificarlo cuando vamos a la tienda, por ejemplo. Ahí ya estamos haciendo una ayuda mutua en una área fundamental, porque quien tiene buenas relaciones con la señora de la tienda te da fiado. Por supuesto, no es regalado, pero ya es una prestación, es una ayuda, es una cooperación y ya mutuamente también se está llevando el ejercicio porque te está dando la oportunidad de que pagues después y te está dando el alimento. Momento, pero tú también le vas a cancelar para que ella mantenga su tienda y pueda mantenerse también ella sobreviviendo. Pero esos son ejemplos que ya están sucediendo, pero como le repito, no los hemos identificado
y también no nos hemos detenido a también razonarlo de esta forma, que quien te ayuda no es el empresario y tampoco es el dueño de los medios de producción. Nos estamos ayudando los que estamos abajo, los trabajadores en el campo y la ciudad pueden identificar que quienes somos solidarios, quien es solidario con nosotros, somos nosotros mismos entre sí, porque hasta el panadero tiene la delicadeza, no solo por su necesidad de vender, también por su necesidad de proveer el pan a donde hay niños. El panadero viene y grita el pan, el pan, el pan, porque ha trascendido de su necesidad económica por vender el pan, ha trascendido a llevar el sustento porque sabe que ya hay niños menores de 5 años. Pero eso muy probablemente no lo terminamos de reflexionar o si lo entendemos, no habíamos comprendido que tiene un sustento teórico, que tiene una explicación lo que sucede, pero se fundamenta entre nosotros mismos. Ayuda mutua, pero con los de abajo también, camarada Alonso. Eso nada más quería puntualizar antes de iniciar. No, gracias, Lenina, gracias. Con el compañero René, y luego voy a dar unas valoraciones finales también del conversatorio que tuve con el otro líder comunitario, Carlos Humberto, porque hay unos temas especiales que también quiero rescatar. Y lamentablemente no pude estar por motivos de fuerza mayor, porque mi hija está por sobre todas las cosas, pero hoy es el momento para puntualizar unas ideas nada más. Camarada, le agradezco mucho. No, excelente, excelente. No, y tú has dicho algunas cosas que a mí me parece también que son excelentes, porque pones ejemplos claros, concretos, que la comunidad los vive a diario, pero que no tiene la conciencia de que eso es así, de que nos necesitamos mutuamente, que necesitamos mancomunar todos nuestros esfuerzos porque nadie puede hacer todo, sino que todos nos complementamos. Eso es excelente. Bueno, vamos a ver la entrevista que le hiciste al compañero René Osmin Pérez para luego hacer una reflexión en torno a eso también. Frente Intercontinental, mi nombre es René Osmin Pérez Ortiz, soy originario del municipio de Candelaria, del cantón Miraflores Arriba, soy líder comunitario de mi cantón. Muchas gracias, René, por su tiempo. Platíquenos, por favor, por qué para usted es una obligación ayudar a los pobres de su comunidad. El motivo es porque yo soy pobre y ellos son pobres, entonces nosotros tenemos que ayudarlos y ser social con los demás. Muchas gracias, René. Usted identifica los problemas y necesidades de su comunidad, por lo que entiendo. Su comunidad es solidaria y se organiza entre sí, pero platíquenos, por favor, ¿por qué a usted le motiva acompañar esa lucha comunitaria de su cantón? Bueno, lo que a mí me motiva a luchar por mi comunidad es porque somos pobres y somos como hermanos, como lo dice la iglesia. Entonces eso es lo que nos motiva a nosotros a seguir trabajando por mi cantón, por mi municipio, para poder sacar, porque somos pobres y tenemos que ayudarlos unos a otros. Muy bien, René, pero platíquenos también, por favor, por qué a usted le preocupa y le interesa que las comunidades tomen conciencia de su papel histórico y se mantengan organizadas. Bueno, a mí lo que me preocupa si uno no está organizado es porque si no está organizado no tiene victorias, el cantón o el municipio no sale adelante con sus actividades y eso es lo que a mí me preocupa, porque si no estamos organizados, el municipio o el cantón no va a salir de su desarrollo. La lucha nunca se da sola y siempre tenemos que organizarlos. Gracias.
Excelente entrevista, Lenina. Muy, bueno, breve pero concisa. Qué bonito lo que dice el compañero René. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le motiva a él involucrarse en la organización de las comunidades? Porque es pobre y entre pobres tenemos que ayudarnos. O sea, solamente organizados como pobres podemos salir adelante. Qué bonito. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál fue tu experiencia con el contacto con estos jóvenes líderes comunitarios, Lenina? Sí, no, muy bonita. La verdad es que, en primer lugar, solo tener la oportunidad de poder estar en contacto de los compañeros, de poder estar en contacto de ellos, que tienen una amplia experiencia, tienen mucha sabiduría comunitaria, están naturalizados como jóvenes líderes comunitarios, es una oportunidad muy valiosa, porque muchas veces yo lo he repetido en el programa y también lo he dicho en otras oportunidades, nosotros nunca terminamos de aprender, así como nunca terminamos de desaprender, y no lo sabemos todo, pero tampoco lo ignoramos todo. Y de ellos, hacer estas entrevistas es como le dijera, tiene mucha motivación, porque aprendo cosas nuevas. Me dice el compañero René cuando estábamos haciendo la entrevista, en primer lugar, pues yo le agradezco mucho a él porque era su primera vez participando en una entrevista. Hizo un esfuerzo extraordinario por poder estar con nosotros y poder llevar a cabo este programa a través de la entrevista que le realicé. Pero lo más importante de esto, cuando nosotros la estábamos realizando, además de valorar que era necesario que él participara en la entrevista para puntualizar que la base de su trabajo organizativo está fundamentado en su toma de conciencia, porque él ha tomado conciencia a la clase a la que pertenece y a la clase a la que pertenece su comunidad. Y cómo él hace para construir conciencia y organización popular, básicamente lo está haciendo por fundamentos de la Iglesia Católica. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos tenemos, algunos, no muchos, algunos tenemos oportunidad de tener alguna preparación, de conocer algunas lecturas, de poder estar cerca de personas que nos dan la oportunidad de aprender de ellos, pero otros no. Otros aprenden siempre, pero aprenden a través del día a día, aprenden a través de su experiencia y es válido, pero nos complementamos en ese sentido. Él me dice, yo les hablo siempre a mi familia y a los de la comunidad que nosotros tenemos que seguir como nos explica Efesios 4:32 en la Biblia. Y yo le digo, René, ¿y qué explica Efesios 4:32? Entonces él me dice, no, me dice que Dios nos manda a que nosotros seamos misericordiosos, a que nos perdonemos los unos a los otros, así como Dios nos perdona a vosotros. Entonces yo le explico, René, ¿ese es tu método de trabajar? Sí, me dice, yo trabajo en mi comunidad también con la palabra de Dios, me dice. Eso es lo que a mí me ha ayudado a poder a que ellos realicen esa toma de conciencia, porque muchas veces, como él me lo ha explicado, se ha visto en unas condiciones muy difíciles porque él no cuenta con los recursos. En la mayoría de los casos de los referentes comunales no tienen recursos, pero sí tienen la buena intención de ayudar, así como tienen esa energía para poder realizar alguna gestión o poder involucrarse en el trabajo comunitario o poder construir una solución. Están interesados en sumarse a las soluciones de los problemas que tienen las comunidades. Y eso es muy importante. ¿De qué nos sirve a nosotros, dígame usted, camarada Alonso, tener un recurso económico importante si no se tiene el corazón o la buena intención de poder hacer una obra que marque la vida de niños y de ancianos a través de alguna gestión importante o a través de una acción importante? Eso es lo que nosotros debemos de valorar con estos referentes comunitarios que están a lo largo y ancho del país y que
gracias a Dios, están dentro de nuestro partido, porque ellos han llegado al partido y se han desarrollado desde muy pequeños en el FMLN, en sus diferentes estructuras municipales, así como en sus estructuras comunales, pero no han dejado el partido. ¿Por qué le menciono esto? Que es bien importante rescatarlo también, porque tienen una comprobada fidelidad al pueblo, al partido y el proyecto revolucionario también, camarada Alonso. Y eso sí quiero rescatarlo, porque es una de las virtudes más fuertes que también tienen los líderes, que también tiene el compañero, así como también lo tiene el compañero Carlos Humberto, del municipio del Carmen, lo que le quería manifestar. En ellos existe esa coincidencia. Ellos identifican el problema de la comunidad, pero por supuesto, los que están en la comunidad a veces son un poco tímidos, a veces también tienen miedo o muchas veces también no tienen la misma iniciativa o el mismo nivel de conciencia de cómo pueden lograr los objetivos. Pero ellos están ahí en el encuentro de esas soluciones. ¿Qué pasó en el conversatorio anterior con Carlos Humberto? Bueno, él me lo explicó claramente. Lenina, las solo van a llegar en su mayoría mujeres. ¿Por qué, Carlos Humberto, vamos a hacer esta actividad con mujeres? Comentame, le digo yo. Bueno, Lenina, porque ha sucedido algo terrible. En mi cantón, la mayoría de las personas que ya están son mujeres. Se han cometido abuso de poder, acciones arbitrarias, y a los hermanos, papás o parejas han sido arbitrariamente víctimas del régimen de sección. Han quedado las mujeres desprotegidas. Es decir, que este sistema, el sistema y el modo operandi del gobierno viene a perjudicar más que todo a las mujeres. Y las mujeres también divididas, porque son las mujeres sabemos en el campo y en la ciudad, pero están muchísimo más afectadas las mujeres en el campo, las mujeres en las comunidades. Pero ¿qué es lo que quiero rescatar? En primer lugar, todas muy disciplinadas, todas llegaban muy temprano, por supuesto todas con sus hijos, porque es una responsabilidad imperiosa, llevaban a sus niños, y se hizo una entrega de alimentos que Carlos Humberto gestionó, pero a su vez también hicimos entrega de ropa en muy buen estado para niñas y para mujeres. Pero es una tragedia humana ver cómo en las comunidades una pequeña ayuda que solamente le va a resolver unos 3 tiempos de comida, lo ven como si hubieran bajado un par de ángeles en la comunidad. Es tan doloroso cómo no paran de agradecerte solo por unos cuantos víveres que se pudieron gestionar para poder ayudarles, porque con la tormenta Julia también han sido víctimas, es decir, que son víctimas del sistema por los fenómenos naturales, pero a través son víctimas del gobierno y sus políticas equivocadas por llevarse a personas inocentes de fácil comprobación, pero como no estamos en el régimen de sección, no hay presunción de inocencia, ¿verdad? Pero quiero decirle que es una situación dura, es muy duro ir a las comunidades y ver cómo los niños, cuando se hacen esas acciones o se hacen esas actividades, y puede ir una galletita o de repente un frutzi, un juguito, un dulcito, cómo entre ellos vienen y hasta se arrebatan las galletas entre sí, o cómo vienen entre ellos y se están jalando la ropa para ver que esta me gusta, dámela, y se están hasta peleando los trapitos. Es una situación condenable y también lamentable. Nosotros lo vivimos con Carlos Humberto en su comunidad, y le estoy diciendo que solamente hemos ido a un sector de su comunidad. Se imagina cómo ha de estar toda la zona de él, cuántas necesidades no han de haber, cuántos problemas no están padeciendo, cuánto sufrimiento hay en la mirada de los niños. Eso es, bueno, como madre, a mí me marca y me genera una perturbación ver cómo los niños están en una condición de sufrimiento, porque el sufrimiento en un niño, en un adulto mayor o en una persona se le puede ver en los ojos. Los ojos son los portales del alma, y en ellos se puede ver qué es lo que realmente están sintiendo o cómo están pensando.
Y bueno, para mí eso fue una situación muy difícil, fue casi una tragedia, porque la verdad es que hubiéramos querido llegar con más y vimos el nivel de agradecimiento solo por un par de cositas, pero a la vez eleva nuestro compromiso de lucha. Eso es lo que le quiero decir, que si yo no tuviera la oportunidad de poder hacer estos reportajes, de poder transmitir o trasladar, comunicar pequeños retazos de la realidad comunitaria en El Salvador, también mis niveles de conciencia probablemente se mantuvieran. Pero con esta labor que estamos realizando, también un poco periodística y de concientización, eleva mis niveles de lucha, así como eleva los niveles de lucha y de compromiso de los referentes comunitarios. Camarada Alonso, entiendo que esto es algo que suele suceder y va a seguir sucediendo, pero esto también nos lleva a una reflexión, camarada, pero quisiera escuchar también sus impresiones antes de cerrar mi participación. Bueno, qué decirte, Lenina, mira que cuando tú estabas haciendo esta reflexión, realmente sentía como que la sangre me hierve, o sea, porque no es solamente las mujeres, sino que los niños. O sea, y una injusticia para un niño es un pecado de lesa, digamos, es un delito de lesa humanidad. O sea, de lesa humanidad, porque los niños son inocentes. A los niños hay que protegerlos. Por eso nosotros tenemos que crear una sociedad que garantice a los niños y a nuestros mayores una seguridad social. Y te veía, Lenina, que tú estuviste a punto casi de quebrar tu voz. O sea, porque eso, o sea, yo sé que esto te llega a lo más profundo, precisamente como decía José Martí, que el que es padre de un niño es el padre de todos los niños, porque, o sea, los niños son sagrados. Y te voy a resumir lo que yo vi en ti, o sea, lo que vi cuando tú estabas expresándolo, porque te llegaste a ese momento de expresarlo en tu rostro y uno no puede ocultar, el idioma corporal no lo puede ocultar. Y esto lo decía alguien que yo admiro muchísimo y trato al máximo de seguir su ejemplo, el comandante Ernesto Che Guevara. Y decía, sean capaces siempre de sentir en lo más hondo cualquier injusticia realizada contra cualquiera, en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda del revolucionario. O sea, eso que se está viviendo en El Salvador es una injusticia en todos los sentidos. Ya desde el momento en que se ha condenado, como decía Frantz Fanon, los condenados de la tierra, que nos han dejado expropiados de todo lo que como seres humanos tenemos derecho. O sea, primero a tener a la vida, a la vida. Segundo, tener derecho a una vida digna y tener derecho también a nuestro desarrollo. Todo eso nos lo han despojado y nos toca a nosotros tomar conciencia de eso, que dentro de nosotros está la fuerza, la capacidad. Y cuando tú decías que estos compañeros que son líderes comunitarios, que se mantienen fiel al FMLN, o sea, mira, yo, o sea, cada vez siento más el compromiso de seguir en este proyecto, porque el FMLN no es una historia partidaria, el FMLN es una misión histórica, es una organización, es un instrumento de lucha, de transformación. Por eso es revolucionario, porque la revolución es transformar todo, cambiar todo lo que debe ser cambiado. Y estas injusticias nosotros no podemos aceptarlas y hay que cambiarlas. Pero para cambiarlas hay que llegar a sus causas. No podemos estar nosotros tratando las consecuencias sin erradicar las causas. ¿Y cuáles son las causas? Ya lo decías tú. O sea, la pobreza no es un fenómeno natural. O sea, la pobreza es un resultado del despojo, de la expropiación, de la explotación, de la marginación de un sistema económico que no garantiza los derechos humanos, no garantiza los derechos de la sociedad.
Entonces, por lo tanto, nosotros sí tenemos ese compromiso y ese es el reto, construir una sociedad para la sociedad, no para el capital, no para el desarrollo económico, porque nosotros no necesitamos vivir en riqueza. ¿Qué mayor riqueza de tener una vida digna? ¿Qué mayor riqueza de ver a los niños jugar felices en los patios, en los árboles, subiéndose a los árboles si quieren? Pero los niños no necesitan no necesitan nacer en cuna de oro ni tener todo lo que la humanidad ha creado. Lo que los niños necesitan es amor, amor. Y un niño sin sus padres no puede recibir amor, porque recibe, o sea, vive la preocupación. Todos, bueno, tú, ¿quién mejor que tú que tienes una niña de 3 años, 2 añitos, sabe lo que los niños necesitan a sus padres? Y qué vergüenza siento yo de tener un gobierno que no se preocupa por los derechos elementales del niño. Entonces, en un afán de mantener un nivel de popularidad, supuestamente, porque está combatiendo el crimen, con ese crimen también tiene raíces sociales, tiene causas sociales, y eso es lo que hay que transformar. Si queremos nosotros erradicar el crimen, tenemos que erradicar las causas que generan el crimen. Así es que, no, Lenina, estoy muy agradecido contigo, muy agradecido también con el compañero René, que nos ha dado esas palabras de un joven muy humilde, muy luchador, muy comprometido, lo pudimos ver en las imágenes. Lo mismo a Carlos Humberto. Son compañeros que he tenido la oportunidad de encontrarlos virtualmente y les agradezco su lealtad a este proyecto histórico y les agradezco de que se mantengan firmes junto a este partido que se va a levantar porque lo que estamos haciendo ahora es un trabajo mancomunado de toda nuestra militancia en el territorio y en el exterior. Y este espacio, Lenina, es para romper ese cerco mediático que no visibiliza a nuestro pueblo y un régimen o un sistema de comunicaciones que bombardea a nuestro pueblo con mentiras, con demagogia y con desinformación para que no tome conciencia del deber ser, de que nuestro pueblo sí tiene la capacidad de liberarse. Ya lo hemos demostrado en otros momentos. Hemos sido capaces de derrocar dictaduras militares crueles y ahora vamos a ser capaces también de organizarnos y también derrocar esta dictadura, no solamente la que está en este momento, sino que es la dictadura peor, que es la dictadura de la ignorancia, la dictadura de la manipulación, la domesticación y la explotación. Así que adelante, Lenina, una reflexión ahí final, porque ya también el tiempo se nos está agotando. Sí. Quiero reforzar esa parte que usted mencionó, camarada Alonso. Mire, la práctica de libertad es un método pedagógico político necesario. Y eso como FMLN lo hemos identificado. Históricamente, como partido sabemos que las comunidades se encuentran en una posición de poder, pero en ellos está ejercerlo o no ejercerlo. En ellos está mantener la cabeza gacha o levantar la cabeza. ¿Por qué le quiero mencionar esto? Porque yo refuerzo las palabras que usted ha mencionado. Estamos en un momento histórico, tanto para nuestro país como para nuestro partido. Precisamente por eso es que hemos reflexionado como partido y hemos entendido que hay que trascender de la antropología a la pedagogía y que se está fortaleciendo con método y con metodología también las posibles soluciones de país que amerita el momento histórico que estamos atravesando. Porque la realidad es permanentemente cambiante, nunca es lineal, camarada Alonso. En El Salvador es urgente y lo identificamos también como luchadores sociales, lo identifican los líderes comunitarios, lo identifica la militancia del FMLN, también los compañeros en el exterior, pero es urgente que vayamos ya en un método de desaprendizaje, que vayamos en un método de alfabetización. ¿Por qué le digo esto de alfabetización? Bueno, porque debemos ir en la ruta de un proceso ya de humanización urgente, y esto como una tarea imperiosa. En la mente de la sociedad salvadoreña se ha podido introducir el odio y la maldad
se está agudizando la maldad humana precisamente por esa contienda de la lucha por sobrevivencia. Y esto tampoco es una acción casual, porque como usted también lo ha manifestado bien, sucede que tenemos un sistema de dominación múltiple que está realizando una permanente hegemonía en las y los salvadoreños. Y esto sucede a través de la televisión, a través del radio, a través del periódico del oficialismo, a través de las redes sociales, inclusive. Y el gobierno nos está forzando a pensar y a vivir como ellos quieren que lo hagamos, no como nosotros lo necesitamos en realidad, como usted bien lo mencionó, vivir con dignidad y tener pensamiento crítico y analítico, sino que lo está haciendo de la forma en la que mejor se pliega a sus intereses políticos, electorales o mercantilistas. Cuando me refiero a un proceso, camarada Alonso, de alfabetización, me estoy refiriendo más que todo en el sentido de que las familias salvadoreñas sean autores y protagonistas de su destino, sean ellos quienes escriben su propia historia, sean ellos que entiendan que la posibilidad de salir de esta situación en la que nos encontramos, ellos tienen la única solución y la única alternativa, que históricamente lo han identificado como tal, que no hay otra más que librar la batalla de manera organizada. Quiero terminar mi participación solamente recordando que este programa es precisamente, no es un programa de enseñanza. Liberándonos en Comunión es un programa de aprendizaje. Este es un programa que a nosotros nos ayuda a poder elevar los niveles de concientización, tanto de los que nos están sintonizando, como también de la toma de conciencia de los mismos compañeros a elevar sus niveles de lucha. ¿Por qué le digo esto, camarada? Porque alfabetización es precisamente concientización. Así lo expresa Paulo Freire también en uno de sus escritos, y también lo menciona cuando habla que la concientización no solamente es sinónimo de conocimiento o de reconocimiento, sino que es una opción, camarada Alonso. Concientizar es una opción. Cuando tú tomas la opción de concientizar, también estás tomando el compromiso de ir en la tarea de concientizar en cualquier espacio, en cualquier lugar y de cualquier forma. Ahora, nosotros tenemos como militantes de partido, como luchadores sociales, como líderes comunitarios, tenemos una peculiaridad, camarada, en que nosotros somos pensadores comprometidos con la existencia, no con las ideas en sí. ¿Por qué le digo que comprometido con la existencia? Porque defendemos todo aquello que tiene vida. Estamos defendiendo la vida humana, la vida animal, la vida vegetal. Es una peculiaridad de nuestro partido que no la tiene ningún movimiento político y que tampoco lo tiene ningún movimiento ni ningún partido de derecha, porque estas son las raíces del FMLN y eso es lo que el FMLN mantiene dándole vida y ha reafirmado esas bases fundamentales a través de los diferentes cambios y modificaciones necesarias que está llevando nuestro partido, porque nuestro partido se está refundando. Nuestro partido va en un proceso de depuración natural, nuestro partido está en un proceso de sanación natural, en donde es necesario que nosotros debemos tomar conciencia de lo que vivimos, porque cómo vamos a venir y tratar de resolver los problemas comunitarios si primero no hemos resuelto los problemas que tenemos como partido. Es urgente. Se dé la lucha y la batalla también de manera organizada, pero también es urgente que haya un plan programático y estratégico que nos ayude a estar a la altura del momento histórico. Y voy a cerrar únicamente con esto textualmente, como lo dijo Freire, y lo quiero leer así, porque lo he anotado, porque no quiero sacar del contexto, pero Freire lo explica de esta manera. Las comunidades, dice, el ser humano debe redescubrirse, debe asumir también sus propios procesos y debe entender cómo se están manifestando estos para tomar acciones sobre ellos. ¿Por qué Freire nos dice esto de redescubrirnos? Bueno, yo creo, y si no, por favor, construyámoslo, o usted que tiene muchísima más preparación, oriéntenos y díganos por qué tenemos que seguir nuestro propio proceso. Porque realmente yo veo que todos los seres humanos pensamos diferente. De hecho, todos somos diferentes. Mi papá decía que ni los dedos de las manos eran iguales, pero el objetivo en común está. Lo que nos hace sentir la necesidad de organizarnos tiene vigencia y se está agudizando
más el sistema de dominación y opresión en el país que nos está llevando a tener el objetivo en común, el cual consiste en que el trabajador en el campo y en la ciudad va a haber un momento que tienen que entender que tienen que haber ayuda mutua para poder soltar las cadenas que los tiene atados actualmente, camarada Alonso. Y porque hay que entender una situación bien importante, que el método que está utilizando, que utiliza el sistema capitalista, el modelo neoliberal que el gobierno promueve, es de opresión. Y nadie puede liberarse con un método de opresión. Nos podemos liberar con un método y con una metodología de liberación. Y en eso fundamentalmente se trata el trabajo que se está realizando en las comunidades con la labor periodística y también precisamente la visión y la misión que tiene este programa de Liberándonos en Comunión. Bueno, esta ha sido mi participación. Espero que les haya gustado. Si les gustó, coméntenlo, compártelo o déjenos un mensajito y nos veremos en el próximo programa el siguiente miércoles. Y un abrazo para todos y para todas. Gracias, Lenina. Bueno, te voy a leer unos mensajes que están acá. Rodrigo García te está saludando desde Canadá. Dice, saludos a la compañera Lenina. Nuestro FMLN en el territorio con las comunidades. Excelente trabajo, con camaradas. Rodrigo Melara te está saludando desde Suecia. Dice Varabundo Martí, programa Liberándonos en Comunión, sábado 5, hora 10 a.m., hora El Salvador. Tema, crecimiento, temores y esperanzas de la teología de la liberación. Les recomiendo que vean el programa del sábado a las 10 a.m. hora de El Salvador porque el compañero Carlos Cardona está desarrollando este programa de Liberándonos en Comunión. Tiene dos líneas. Una, el trabajo que está haciendo la compañera Lenina Tejada y el compa Gil que nos va a colaborar. El compa Gil entiendo que todavía está un poco mal de salud, pero la compañera Lenina está haciendo un trabajo de territorio. Y vamos a estar pasando este tipo de entrevistas porque también a los líderes comunitarios que la compañera Lenina encuentra, no siempre tienen conexión a internet y no siempre tienen el tiempo para poder estar en este espacio en vivo. Pero de esta manera lo vamos a ir desarrollando, haciendo entrevistas, las vamos a ir pasando y haciendo las reflexiones en torno a ello. Así es que los invito a que estén pendientes del programa los miércoles a las 12 del mediodía, hora de El Salvador, y los sábados a las 10 de la mañana, hora de El Salvador, de Liberándonos en Comunión. Y justamente nos estamos apoyando en la pedagogía del oprimido de Pablo Freire, porque define muy bien nuestra situación social y nos da las herramientas como para tomar la conciencia, no solamente la conciencia, sino que también la autoconciencia como clase oprimida, para poder liberarnos. Por eso que decía de que nadie libera a nadie y nadie se libera solo. Nos liberamos en comunión y pasar de esa condición de oprimido a hombres en liberación, a hombres emancipándose. Así es que, y ese es el temor del enemigo de clase, de que nosotros como clase oprimida tomemos conciencia y nos organicemos porque somos mayoría. Si nosotros nos organizamos, somos mayoría y somos capaces de hacer transformaciones. Quiero saludar también al hermano pueblo de Brasil, que ha logrado también una victoria no contundente, pero sí suficiente como para empezar a retomar el camino que se había truncado, pero lo felicitamos y nos alegra. Dice el compañero Rodrigo Melara de Suecia. Saludos compañeros y compañeras del equipo organizador del Frente Intercontinental del FMLN. Hacen un gran esfuerzo para hacernos llegar estos mensajes que nos fortalece y nos une a todos, independientemente del lugar donde nos encontremos. Compañero Félix Ranchero de Amanecer Ranchero de Canadá. Saludos a Lenina Tejada. La historia de las comunidades en El Salvador se debe dar a conocer por todo el mundo. Bueno, eso estamos haciendo con este espacio, llevando esta información a todos los continentes donde está la militancia de nuestro partido. Dice Grupo Yulcaical, Canto del Corazón. Por favor, que no se les el espacio a los ególatras, oportunismo, ni avarientos, porque el amor al dinero hay peligro.
Bueno, es una advertencia y eso sí es importante. Se llama integridad. Y se trata de eso. Los revolucionarios tienen integridad. O sea, los pseudo revolucionarios no. Los pseudo revolucionarios son oportunistas que se suben en cualquier coyuntura y de eso tenemos que cuidarnos mucho, así como los pseudo dirigentes también. Nosotros estamos en un compromiso revolucionario de transformación, de organización y de formación también de esos líderes como la camarada Lenina. A mí me enorgullece de nuestra juventud tener compañeros y compañeras muy preparados, muy formados, y que lamentablemente nuestro partido tal vez no ha estado a la altura de capitalizar esa capacidad que tenemos. Pero ahora, como lo decía la compañera Lenina, estamos en un proceso de ruptura de lo viejo con lo nuevo. Ayer teníamos acá también a un compañero muy querido, Marco Consolo, que es un gran amigo del FMLN, de Italia, y también nos hacía una cita de Gramsci, o sea, que decía que en estos momentos de crisis del capitalismo, donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo tampoco termina de nacer, se da el claro oscuro donde surgen los monstruos. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero también de las grandes crisis surgen las grandes oportunidades y las grandes soluciones. Entonces nosotros estamos convencidos de que el partido en este momento se encuentra en las mejores condiciones de estructura, de institucionalidad y de formación política. O sea, ya todo aquello que se incorporó al partido en momentos de auges es lo que, por no tener claridad política, aflojan y se desesperan, se van, porque abandonan este instrumento. Nosotros, como lo decía la camarada Lenina, estos jóvenes que son dirigentes comunitarios, que han estado ahí quizás invisibilizados, porque no hemos tenido la capacidad de darles el espacio, ahora lo tienen y ahí están, leales, firmes, o sea, independientemente de que hayan tomado parte o no de las direcciones de partido, pero están haciendo el trabajo comunitario, que eso es lo que nos interesa. Romper con esa lógica de dependencia, que las comunidades se organicen y tomen autoconciencia de que su potencial está dentro de ellos y que son capaces de transformarse. Pero Lenina, el tiempo se nos está agotando. Dice el compañero Hugo García, saludo a la compañera Lenina, adelante, la lucha sigue. Quiero aprovechar este momento, Lenina, para rendir un homenaje a todos nuestros mártires en el Día de Nuestros Muertos, especialmente a Tejadita, a tu padre, un hombre al que conocí, me cabe el orgullo de haberlo conocido, un hombre de lo más humilde que he podido encontrar, un hombre que tenía una gran trayectoria, un hombre que mostraba un gran cariño, un gran respeto. Cada palabra que decía tenía un peso de conocimiento, de conciencia. Y bueno, se nos fue físicamente, pero sigue con nosotros, Lenina, sigue con nosotros, dándonos fortaleza en estas batallas. Y vaya ese homenaje a todos nuestros héroes y mártires que se nos quedaron en el camino, pero que nosotros aquí seguimos y gracias a su ejemplo seguimos dando estas batallas. Así es que ya para cerrar, algún mensaje final, si quieres, si algo se te ha quedado o algún mensaje final para llamar a toda a la militancia a seguirse fortaleciendo, a seguirse manteniendo unidos en el pensamiento y en la acción, y la necesidad de nuestras comunidades de seguirse organizando, y un saludo a esos líderes comunitarios de que no aflojen, no aflojen. El partido está viviendo en este momento un acoso terrible porque el enemigo le preocupa de que el FMLN viene resurgiendo con más fuerza, con más conciencia, con más convicción. Sí, solo quiero agregar, en primer lugar, decirles que todos los compañeros caídos en el proceso de lucha antes, durante y después de la guerra viven, por lo tanto la lucha sigue. Y le agradezco muchísimo el reconocimiento a mi papá, porque si no fuera por mi papá, seguramente yo ya no estaría aquí. Quiero ser muy, muy honesta y muy transparente, pero uno de mis principales motivos por mantenerme en pie de lucha de esta forma y de cualquier forma que venga en el futuro, también es por hacer que prevalezca su memoria histórica y hacer porque prevalezca su legado histórico de lucha revolucionaria salvadoreño a través de mi participación como hija de excombatiente. Muchas gracias, camarada, y también a la coordinadora del Frente Intercontinental
por la confianza y la oportunidad de desarrollarme poco a poco y de seguir en esa lógica de ir aprendiendo y desaprendiendo. Y para terminar, yo felicito a la militancia de nuestro partido por tener identidad de clase y definición ideológica. Porque la situación en la que nos encontramos en El Salvador es grave y hasta peligrosa, pero aún así nos mantenemos firmes en pie de lucha de forma inclaudicable y no mostramos temor ante la coyuntura que actualmente estamos viviendo, así como lo hicieron en aquel momento las generaciones fundadoras de nuestro partido. Quiero decirles que hacer lo correcto no solo son coronas en el cielo, sino que también es una sanación espiritual, y que nuestro paso por la tierra es demasiado corto como para no estar al servicio de un pueblo sufrido, como para no estar al servicio de la humanidad, como para no estar para ayudar a quien más lo necesita, ya sea desde nuestra militancia, ya sea desde el referente comunitario, o ya sea también como ciudadano o como ciudadana. El hecho es de que nuestra vida debe estar al servicio de la humanidad, al servicio de la revolución. Y yo felicito a quienes nos mantenemos firmes dentro del FMLN, porque eso quiere decir que muchos somos los llamados, pero pocos somos los escogidos. Y los que nos mantenemos ahora nos vamos a mantener, si estamos en las malas, nos vamos a mantener hasta larga data, hasta donde nuestro cuerpo y nuestro espíritu nos lo permite. Y yo pienso que la base moral y política de nuestro partido siempre ha sido y seguirá siendo nuestra militancia. Y nuestra fortaleza política como FMLN es nuestro poder de organización en los 262 municipios. Y ese poder de organización es la envidia de los diferentes partidos de derecha, es la envidia de los movimientos sociales de derecha, así como lo es la envidia del gobierno en turno. Pero somos un voluntariado de oro, disciplinado y consciente, que nos mantendremos firmes hasta dar la lucha final por todo aquel y aquella que lo necesita en El Salvador. Con eso quiero cerrar, camarada, y muchas gracias nuevamente por la oportunidad, a la coordinadora del Frente Intercontinental y por todo aquel y aquella que nos acompaña a través de sus mensajes. Muchas gracias. No, gracias a ti, Lenina, gracias a ti. Realmente esto genera mucha esperanza, mucha expectativa también, porque yo creo que es importante también que nuestro pueblo sepa que el que adquiere conciencia revolucionaria es indoblegable. Yo quiero también aprovechar este mes de noviembre para rendir un homenaje a todos nuestros héroes y mártires de la ofensiva de noviembre, que son los protagonistas de ese espacio democrático que construyó nuestro país. La paz y la democracia en El Salvador llevan el sello del FMLN y la sangre de nuestros mártires. Va firmada con la sangre de nuestros mártires. Y para también rendir un homenaje a un gigante de América, de nuestra América, como decía José Martí, al comandante Fidel Castro, que se nos fue también un 25 de noviembre, pero que nos dejó un gran legado. Y para asociarlo con lo que tú estás diciendo, Lenina, o sea, la firmeza del revolucionario, cuando al comandante Fidel Castro, cuando iba entrando a Cuba el 12 de diciembre de 1956, cuando le dieron aquel gran golpe en Alegría de Pillo, cuando descubrieron el desembarco del Granma, que ellos eran 82 expedicionarios, y el siguiente día los descubrieron en el Cañaveral y les causaron 70 bajas de los 82. Y no sabían, salieron dispersos, y cuando el comandante Fidel llegó hasta la Sierra Maestra y se encontró con 2 compañeros más, entonces eran 5. Eran 3 que llevaba él, 2 con él eran 3, y 2 más que se juntaron eran 5. Y cuando se juntaron los otros 2, entonces él dijo, bueno, somos 7, ganamos la revolución, hacemos la revolución. 7, necesitamos revolucionarios con ese temple, que tengan la capacidad de resistir, que tengan el optimismo suficiente, que los acompañe a la razón y que la historia está de nuestro lado. Así que, Lenina, muchísimas gracias por tu participación, por tu gran aporte, por tu gran apoyo que nos estás dando en el territorio. Quiero agradecer también a los que se conectaron, nos enviaron sus saludos. Les pedimos siempre que compartan, que nos apoyen. Dice Ramón Flores, muy de acuerdo con la compañera Lenina y siempre adelante con el FMLN.
Yair Guevara, saludos desde Denver, Colorado. Bueno, invitamos a toda nuestra militancia en el exterior a sumarse a este esfuerzo de comunicaciones para romper este cerco mediático, siempre exigiendo la unidad en el pensamiento y en la acción revolucionaria. Exigimos también la libertad para las y los presos políticos y todos aquellos que están prisioneros inocentemente. Pienso en esos niños que nos hablaba Lenina, que se han quedado sin sus padres. No es seguro que ellos sean criminales y es posible que también el hambre obliga a veces a actuar de manera quizás no de la manera más ética, pero el hambre, la necesidad no tiene leyes, dice un dicho. Así es que también hay que velar por el derecho humano. Así es que agradecemos a la solidaridad internacional por todo el apoyo que nos han dado y nos seguirán dando en esta lucha por nuestra liberación, por la democracia y la libertad en nuestro país, exigiendo dictaduras nunca más, no más persecución política en El Salvador, proletarios de todos los países unidos. ¡Que viva el FMLN!